Y los dos os vamos a hablar sobre el herpes zóster. Primero hablará Javier unos 20 minutos sobre qué es el herpes zóster y qué impacto tiene, aunque vosotros muchos ya lo sabréis, por vuestro día a día en la farmacia con vuestros pacientes, y yo después os comentaré acerca de las herramientas de prevención que tenemos para prevenirla. Y nos vamos a intentar ajustar el tiempo para dejar tiempo, valga la redundancia, para que podáis hacer todas las preguntas que queráis, aprovechando que tenemos aquí a nuestro Messi de la vacunación. Cuando quieras, Javier. Gracias, Rosarito. Bueno, buenos días a todos. Gracias a los organizadores por esta invitación y a GSK por permitirme hablar con ustedes y atender a sus preguntas sobre una enfermedad que, bueno, pues es una enfermedad muy conocida. E incluso ustedes, por su profesión, habrán llegado muchos pacientes a sus establecimientos y les habrán dicho: me ha salido una culebrilla. ¿De acuerdo? Entonces, la culebrilla es coloquialmente como en el vulgo no científico se conoce al herpes, ¿no? Les voy a presentar, como decía Rosarito, un poco la perspectiva de la carga de la enfermedad, ¿no? Aquí. Perdón. Esta enfermedad tiene una serie de connotaciones. Bueno, este es el magnífico retablo que tenéis en Sevilla, los que somos de tierras también monumentales, pero no tenemos esta luz, no tenemos esta temperatura, pues nos dais mucha envidia, ¿no? Entonces yo me tengo que regresar pronto y para Valladolid, y ya veo que el tiempo se va a poner un poco complicado, así que volveremos pronto para Sevilla. Bueno, este es mi conflicto de intereses. Es verdad que participo en las reuniones y recibo emolumentos económicos por ellas. Y simplemente decir que el protagonista está perdido aquí, en esta estructura, que os la he sacado, os la he traído para que veáis que el virus herpes, el herpes virus, pues tiene una serie de características. Es un virus que, bueno, pues es un virus DNA, y sobre todo fijaros a efectos prácticos que tiene una glucoproteína. Porque esto es importante, porque de ahí vamos a obtener el producto que luego Rosarito os va a comentar y que vosotros vais a utilizar para atender a los pacientes que os pidan la vacuna, ¿no? Las glucoproteínas se van a poner muy de moda en los próximos años, porque son estructuras que, si damos con la diana antigénica y inductora de anticuerpos neutralizantes, tanto de tipo humoral, los célebres anticuerpos, como de tipo celular, CD4, que son muy buenos porque alargan la duración y son como nuestros ejércitos que están preparados frente a un ataque inesperado, pues estas glucoproteínas que tiene el virus del herpes, pues es muy importante. Y luego deciros que dentro de la familia herpes hay muchos virus que conocéis, los habéis estudiado en la patología y en vuestras universidades, como 3 subunidades. Simplemente es un tema filogenético para que lo conozcáis y no tiene más trascendencia. Pero veis que el virus de la varicela zóster es el virus que está muy próximo al herpes simple tipo 1, tipo 2. Pero luego aquí hay otros virus, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, incluso el virus herpes tipo 8, que es el que está vinculado al sarcoma de Kaposi. ¿De acuerdo? Entonces, el virus herpes encierra una gran familia, más otros virus de origen animal. Bueno, aquí está la protagonista, o el protagonista, la glicoproteína E. Acordaros, es el primer mensaje. Si queréis aprender y no sabéis cosas de estas, con que os acordéis de esto, sabéis que ya la vacuna, que va a durar mucho tiempo y es una excelente vacuna, se ha elaborado a partir de esta glicoproteína, porque es la más abundante en el virus de la varicela zóster, porque se expresa, la tenemos en las lesiones dérmicas y en los ganglios dorsales, que es donde se acantona el virus, y porque además es importante para la entrada del virus en las células, para su replicación, para su propagación y que pase de célula a célula. Si neutralizamos o hacemos una vacuna a partir de esta glicoproteína, estamos en una posición de fortaleza para protegernos durante tiempo, ¿no? Y además es el punto de respuesta humoral y celular. Acordaros de la respuesta celular siempre. Es una de las condiciones que exigimos los que manejamos vacunas para que una vacuna sea
buena. La humoral puede ser muy buena, pero termina muy pronto. La celular puede ser lenta, pero persiste mucho tiempo. ¿De acuerdo? Y ese juego es el que hacemos cuando buscamos una vacuna nueva. Bueno, por eso decimos que esta glicoproteína es una diana importante para ambas respuestas humorales. ¿Qué pasa en el herpes zóster? Pues aquí tenemos una fotografía de un niño que de repente, bueno, pues muchos de nosotros, casi todos, ya hay gente muy joven aquí que ya se han vacunado de la varicela, pero yo pasé la varicela pues en mi casa, en el pueblo, empezaron unos granitos por la espalda y de repente ¡pas!, pegó una explosión aquello tremenda, ¿no? Pues esa es la lesión, la primoinfección, lo que se llama infección primaria, ¿no? Después de esta infección primaria, ¿qué nos puede pasar? Que en estos ganglios dorsales de la columna dorsal se acantone el virus y después, por motivos diferentes, tengamos reactivación y tengamos un herpes oftálmico muy doloroso o un herpes costal, menos doloroso pero muy molesto, ¿no? Y por aquí ya vamos a ir atacando con esta vacuna. Bueno, ¿cuál es la carga de la enfermedad? Un mensaje os he dado, glicoproteína, importante. Pues la carga de la enfermedad, curiosamente, a esta enfermedad la podríamos llamar la enfermedad de la J, porque en todos los países, y aquí tenéis un elenco de países, Australia, Taiwán, Germany, Belgium, todos estos, es una enfermedad que empieza a partir de los 50 años y estira para arriba. Es como dicen los americanos, cuando uno supera los 50 años entra en un campo de minas que cada paso que da, pasa algo, ¿no? Bien, esto demuestra que, bueno, pues, pero es que en países muy distintos, o sea que este es otro mensaje para que sepáis que a partir de los 50 tenemos que tenerla presente. Bueno, estos son algunos datos de incidencia. ¿Y qué pasa en España? Porque esto está vinculado a España. Mirar aquí los datos de España, lo mismo, la J. Y qué curioso, es un poquito más intensa en las mujeres en cuanto a la incidencia que en los hombres, pero siguen un modelo perfecto, ¿no? O sea, no hay un comportamiento distinto en las mujeres que en los hombres, por lo tanto, es una enfermedad que no distingue género. Se reparte casi por igual, un poquito más para las mujeres, no viene mal también. ¿De acuerdo? Y de alguna forma tiene una incidencia más alta en los grupos más altos, ¿no? Y lo más importante, y es que casi el 70% de los casos de herpes zóster aparecen a partir de los 50 años. Por eso Rosarito os dirá que es un rango de edad muy importante para vacunar. Bueno, pero no solamente es incidencia, sino también nos interesan las enfermedades saber qué impacto tienen en la hospitalización, porque eso genera gasto, y además, ¿cuántos de ellos se hospitalizan por la neuralgia posherpética? Si habéis tenido un familiar que ha padecido una neuralgia, no explico más porque habéis visto la tragedia que es y el dolor que representa. Pero seguimos con la fórmula J. Bueno, es verdad que en la hospitalización yo creo que aquí nosotros somos un poco más quejiques y rápidamente nos vamos al hospital. Las mujeres aguantan más y se quedan en su casa. Pero bueno, la diferencia es escasa. Pero además de este comportamiento en coste sanitario, utilización de los recursos, sobre todo es una enfermedad que diezma la calidad de vida. Aquí está una tabla donde tenemos cómo la actividad, cómo el trabajo, cómo el sueño, cómo la calidad de vida va en una score, es decir, una tabla de puntuaciones donde 0 es poquito y 10 lo máximo. Veis cómo va alcanzando puntuaciones elevadísimas. O sea, es una enfermedad que no solamente tiene su impacto, sino que modifica la calidad de vida. Un breve recuerdo. El que piense que ya es mayor y que ya ha pasado la varicela y que esto ya está ganado el tema, se tiene que acordar de esta gráfica. Somos una máquina y como las máquinas se desgastan y como las máquinas, la capacidad de respuesta es diferente cuando se es joven que cuando se es mayor. Esta gráfica lo que quiere demostraros es que hay un concepto que está muy presente en las estrategias de vacunación que se llama la inmunidad relacionada con el envejecimiento, que técnicamente se denomina inmunosenescencia. Y es muy importante porque todos, aunque hayamos pasado enfermedades, vamos perdiendo la respuesta y sobre todo la celular. Por eso las vacunas, cuando se elaboran, tratan de meter una palabra que se llama adjuvantes, que son derivados casi todos de un aceite del escualeno o del colesterol y que de alguna forma pegan un impulso más a nuestra respuesta inmunológica. Esto pasa también en el herpes zóster. A medida que vamos alargándonos la vida, vamos cayendo en respuesta
y todos queremos vivir mucho más. Y la expectativa de vida en la población española es mucho más alta. Por lo tanto, tenemos un potencial ahí también que cuidar. Bueno, de saber que la inmunidad o la disminución de la inmunidad celular se asocia a un mayor riesgo de herpes zóster. Por lo tanto, nuestros padres o nuestros abuelos, ojo, cuando lleguemos nosotros, que aquí todos queremos agotar la carrera, ¿no? Y llegar en unas buenas condiciones, nos vamos a encontrar. Brevemente, la enfermedad, ¿cómo se presenta? Con unos pródromos, que es un cuadro clínico, un par de semanas, un proceso agudo, una erupción, pero recordaros dos frases. Del 5 al 30% de los pacientes pueden hacer un proceso crónico y el 5% pueden tener tasas de recidivas. Por lo tanto, el que ha pasado un herpes zóster ya no va a pasar un herpes zóster. No, lo puede pasar. Bueno, ¿qué otros efectos tiene la enfermedad? Este es un trabajo muy sencillito que se presentó en el Congreso de Epidemiología de León el año pasado, hecho por Ángel Gil y colaboradores, donde veis que también el herpes zóster es motivo de las consultas en hospitalizaciones, en visitas en atención primaria y en interconsultas. Y se le compara con la enfermedad neumocócica, con la gripe y con la tosferina. Mirad, han llegado estos autores a tipificar la cuantía económica anual que representa esta enfermedad en España. Y bueno, pues es una cantidad que no nos vendría mal. 21 millones de euros para el sector sanitario no es nada cuando tenemos estrategias de prevención que nos pueden ayudar a corregir su impacto. Bien, bueno, y ahora llegamos. ¿Qué pasa con la gente que está sana? Más de 50, la hipótesis mía de que entras en un camino de minas y explotas, pues algunos no. Están saludables, fenomenal, un aspecto encomiable. Pero en las personas mayores de 50 años, el herpes zóster, que sean estas personas no inmunocomprometidas, tengan su sistema inmunitario perfecto, les producen cuadros de distinta intensidad, perdonad, está en inglés, ¿no? Desde cuadros de tipo de meningismo hasta cuadros de tipo de un dolor persistente de más de 90 días de duración, o sea, que hay cuadros en las personas normales que el herpes zóster produce mucha alteración. Si esto lo llevamos a personas de una inmunosupresión, y puede ser muy fácil encontrar un cliente, un ciudadano, un paciente que tenga una inmunosupresión, la cosa se complica enormemente. Y aparecen unas complicaciones que las tenéis aquí a la derecha, de mayor riesgo de complicaciones del herpes zóster, enfermedad grave, viremia, neumonitis, hepatitis, meningoencefalitis. O sea, ya otro concepto. El herpes zóster, cuando encuentra un cuerpo que tiene una inmunosupresión, hace mucho más daño. Hasta tal punto que cuando se comparan distintos pacientes en distintas situaciones, trasplantados, trasplantes de órganos sólidos, infecciones por VIH, lupus eritematoso, cáncer, enfermedad inflamatoria, esclerosis múltiple, psoriasis, enfermedades muy contundentes, la comparación con el riesgo de padecer una incidencia de herpes zóster a la población general, que es esta azulita que está aquí, es claramente superior. Da igual las cifras. Tal vez el grupo hematológico, de trasplante de órganos hematopoyéticos, sea el más alarmante, que queda recogido en esta tabla. Mirad, el impacto del herpes zóster en población general, mayores de 65 años, ya se va incrementando. En los que tienen un trasplante autólogo, daros cuenta de la intensidad. Y en los que tienen hemopatías malignas también es importante. Incluso aquí aparece un grupo que son pacientes que toman fármacos anti-JAK. Los fármacos anti-JAK es una nueva molécula muy potente, es un fármaco biológico que tiene pues, un efecto en algunas enfermedades de tipo reumatológico, dermatológico, digestivo, y hay cada vez más pacientes tratados con fármacos anti-JAK. Es de ámbito hospitalario, probablemente a lo mejor no estáis muy en contacto con ellos si no estáis en el ámbito hospitalario, pero estos pacientes es una especial diana de padecimiento del herpes y un especial grupo a vacunar. Se ha quedado aquí atascada. ¿Me deis desde ahí que es que yo creo que se ha quedado atascada? Bueno, sí. Ahora, bien, aproximadamente el 90% de las personas que desarrollan un zóster son inmunocompetentes. Por lo tanto, ayuda también a diagnosticar cosas que no sabíamos. Si yo soy una persona que padezco de vez en cuando zóster con mucha frecuencia, cuidado. Debo ir a mi médico y que me haga una revisión porque a lo mejor tengo un problema que no he sabido interpretar, ¿no? Bien, ¿tenemos algo más que la vacuna para el zóster?
claro que sí, tenemos tratamientos, tenemos aciclovir, fanciclovir, tenemos moléculas antivirales, ¿no? Esto es el comienzo de la erupción, se hace un tratamiento antiviral agudo, la duración puede ser 7 días, pero a ese tratamiento con este antiviral le sigue el tratamiento del dolor. Y el tratamiento del dolor, pues ya sabemos que si tú tienes un dolor crónico, hay veces que no vale con, no voy a decir ninguna casa comercial, pero las cosas se van agotando, ¿no? Y entonces, claro, los antivirales pueden reducir la gravedad, pero los analgésicos tenemos que ir escalando un nivel de analgesia mucho más alta. Incluso tenemos que llegar a veces a los opiáceos, con las consecuencias que eso tiene para el paciente. Bueno, en resumen, carga social y económica del herpes zóster en España es muy importante. No tanto la mortalidad, que produce muy pocos fallecimientos, pero sí que es una enfermedad que diezma mucho la calidad de vida de la persona. Y ya sabéis que hoy día ya no estamos tan preparados para el sufrimiento. Perdonad que os lo diga así, ¿eh? Nuestra salud es un bien muy preciado desde el primer momento y cualquier pérdida de la salud la vivimos de forma mucho más intensa que la vivían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez la sociedad tiene este problema. Y como es una enfermedad que tiene una carga de intensidad y un afecta una calidad de vida, pues lógicamente es una enfermedad importante. Entonces, ¿qué tienen que hacer los responsables que quieren tratar esto? Pues buscar la mejor estrategia de prevención, dando una solución a la necesidad médica no cubierta e introduciendo una inmunidad potente y duradera frente al virus. ¿De acuerdo? Esos son los dos esquemas. Y ahí, pues, vamos a desarrollar una vacuna que sea eficaz, pero no solamente para las personas mayores de 50, que era la J donde se disparaba, sino para las personas mayores de 18 años que tienen inmunosupresión. Por lo tanto, es una vacuna que se puede poner a un chico joven que tiene una inmunosupresión. Y esto es lo que os quería comentar, que seguro luego Rosarito lo va a hacer fenomenal, que tiene mucha más experiencia que yo en estos araos, y os va a contar qué es o cuál vacuna tenemos en estos momentos para abordar este problema. Gracias. Bueno, pues después de esta introducción, después de la presentación de Javier, queda claro pues que el herpes no es una simple culebrilla, como él ha estado explicando, y que nosotros ya lo sabemos en la farmacia, por esos tratamientos que no son efectivos, que empiezan tarde y que muchas veces pues tienen al paciente incapacitado con todas las reacciones adversas que conllevan, con todas las contraindicaciones que tienen y con poca efectividad. Este también es mi conflicto de interés. Y la primera idea que me gustaría transmitiros es que las vacunas ya cada vez son menos cosa de niños. Cuando éramos pequeños, las vacunas eran una cosa como que se relacionaba siempre con la infancia. Y vamos a ir viendo, y ya lo vemos en el Ministerio con un calendario a lo largo de la vida, que cada vez se le da más importancia al paciente mayor. Y es muy importante aquí la farmacia comunitaria, a la hora de detectar todos esos pacientes crónicos, todos esos pacientes con determinadas características que son susceptibles de identificar y de recomendar, de derivar al médico o de recomendar una determinada vacuna. Igual que lo hemos hecho con los niños, ahora es el momento de empezar a fijarnos en el paciente mayor. Y ¿Mejor este lado? Pues entonces gracias. Vais a encontraros una receta, podéis encontraros en la farmacia a partir de ahora recetas como esta, en donde aparezca nuestra señora paciente Axón, que viene a nuestra farmacia, que tiene 65 años y que le han prescrito una vacuna que se llama Shingrix. A lo mejor ni siquiera sabemos que Shingrix es una vacuna. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos llega un medicamento que no sabemos qué es? ¿Dónde buscamos? En VosPlus. Vale, yo por lo menos me busco en VosPlus. Entonces me salen estos dos enlaces y me meto en la ficha. ¿Y qué tres cosas así en un primer vistazo me llaman la atención de esta vacuna? Pues primero que efectivamente es una vacuna frente al herpes zóster, después que es una vacuna cara,
que tiene un importe elevado. Y por último, y súper importante, porque ya hemos detectado errores a la hora de dispensarla, veis ahí que pone dispensación hospitalaria sin cupón precinto. Esto no es un medicamento hospitalario. Se puede dispensar perfectamente desde la farmacia comunitaria. Va a ser una vacuna siempre que el paciente tiene que pagar el importe íntegro, no va a estar nunca financiada, pero se puede dispensar, por supuesto, con su correspondiente receta médica. No es un medicamento hospitalario, igual que la vacuna de rotavirus o igual que la vacuna de la varicela. Cualquier otra, muchas vacunas que tienen esta categoría, ¿vale? No pasa. Vale, pues se trata de una nueva vacuna frente al herpes zóster. Ya teníamos una vacuna frente al herpes zóster, no sé si os acordáis, se llamaba Zostavax. Zostavax tenía el inconveniente, entre otros, de que se trataba de una vacuna de virus vivo. ¿Os acordáis qué pasa cuando son vacunas de virus vivo? ¿En qué pacientes no se pueden poner estas vacunas? En inmunodeprimidos, que paradójicamente es justo lo que nos ha contado Javier, que son los que están más en riesgo de padecer herpes zóster. Con lo cual teníamos una herramienta, estaba bien cuando no teníamos otra cosa, pero ahora viene a sumarse al arsenal esta vacuna, que al ser una vacuna inactivada es completamente segura su administración en pacientes inmunodeprimidos. Aunque el paciente estuviera recién trasplantado y no tuviera un solo linfocito, lo peor que le puede pasar es que la vacuna no sea efectiva, pero nunca jamás esta vacuna puede desarrollar la enfermedad de la que nos está protegiendo, por muy inmunodeprimido que esté el paciente, a diferencia de las vacunas de virus vivo, ¿vale? Además, Zostavax, que era la que teníamos antes, ya recientemente, muy recientemente, se ha dado de baja, con lo cual, frente al herpes zóster, ya solamente vamos a trabajar en la farmacia con una vacuna que es esta, que es Shingrix. Y como ya ha adelantado Javier, esta vacuna, que ya hemos dicho que es inactivada, es una vacuna de una glicoproteína E, como él ha contado. ¿Os acordáis durante la pandemia que se hablaba de la proteína Spike, ¿no? Que es como la característica que nuestros linfocitos identifican y saben, este bicho es hecha por él, que eso es lo que hacen las vacunas, ¿no? Explicados de la manera rosaritesca. Pues esta vacuna es eso, una glicoproteína. Y, como también ha adelantado Javier, a esta glicoproteína le ayuda un adyuvante. Y si os acordáis de las conferencias que damos de gripe, el adyuvante está muy relacionado con todo ese tema de personas mayores, de personas con el sistema inmunitario más debilitados, inmunosenescencia, que os ha contado él. Yo siempre os explico que el adyuvante es como el altavoz, que le grita más fuerte a ese sistema inmunitario que está más debilitado. Entonces, eso tiene la proteína, la glicoproteína y el adyuvante, que modulan y potencian la respuesta de la vacuna. Y esta vacuna tiene 2 dosis, se pauta en 2 dosis. La segunda dosis se pone a los 2 meses. Se podría poner hasta los 6 meses, pero personalmente opino que si voy a hacer el desembolso en esta herramienta de prevención, mi interés es estar vacunada y bien protegida lo antes posible. Si me voy a poner una hora, cuento los 2 meses y dentro de 2 meses voy por mi segunda dosis y me la administro. No vaya a tener un herpes zóster entre la primera y la segunda dosis, ¿no? ¿Para qué voy a esperar hasta los 6 meses? Con esta, con rotavirus, con todas, siempre lo decimos, vacunación temprana. Vamos a sacarle todo el jugo a la vacuna, papiloma, antes del debut de las relaciones sexuales. Pues con esta igual, ¿vale? A los 2 meses. Los que tenemos Axon Pharma, porque en Andalucía tenemos Axon Pharma, pues por supuesto registramos la dispensación de la vacuna y avisamos al paciente, lo llamamos, señora paciente Axon, ya han pasado los 2 meses, ven a recoger tu segunda vacuna. Los que no lo tengáis, pues tendréis vuestro programa, me imagino, de gestión de pacientes o agentes. Yo he visto en farmacias su propio Excel para fomentar la adherencia de las vacunas y recordarle a los pacientes que le tocan las siguientes dosis. En cualquier caso, avisamos a la paciente para que venga y complete su pauta. Esta vacuna es una vacuna súper eficaz.
Si yo os hubiera contado esto antes de la pandemia, pues hubiera sido más impactante todavía, porque estamos acostumbrados a decir que hay vacunas maravillosas como lo de la gripe, que hay veces que tienen entre un 30, un 50 y un 60% de eficacia, y aún así son maravillosas, porque es la única herramienta que tenemos para luchar. Ahora con la pandemia se me ha estropeado un poco el rollo, porque hemos tenido vacunas muy eficaces frente al COVID. Bueno, pues esta es una vacuna que se pone en adultos, pero se comporta como si fuera una vacuna de niños. Fijaros qué datos de eficacia por encima del 95% a todas las edades. Con 80 años un 91,4% de eficacia es una barbaridad. Con 80 años el sistema inmunitario está muy debilitado y sin embargo la vacuna es muy eficaz. Y además, a diferencia de lo que pasaba con Zostavax, que se veía que yo me vacuno y ahora va pasando el tiempo y va disminuyendo mi protección, con esta no ocurre eso. Con esta se ve que a lo largo del tiempo la protección continúa. A lo largo de los años se ve, tenemos 7,1 años ya donde podemos demostrar que la vacuna sigue siendo muy eficaz, pero están a punto de publicarse los ensayos a 10 años. Entonces es una vacuna manifiestamente mejor a la que teníamos anteriormente. Y ustedes diréis, claro, lo patrocina la mesa GSK, porque va a decir GSK. Por cierto, muchas gracias a GSK por hacer esta mesa posible. Pues no, es que lo dice un documento del Ministerio que ahora os voy a mostrar, ¿vale? Y un documento del Ministerio hecha por la Ponencia Nacional, completamente blanco, una instrucción a nivel nacional. También la vacuna es súper eficaz en todo tipo de pacientes crónicos. Como es lógico y vemos en las farmacias todos los días, los pacientes a partir de una edad pues suelen tener comorbilidades, una o varias. Bueno, pues en todas las comorbilidades, fijaros los datos de eficacia de la vacuna, altísimos. Y este es el documento del que os hablo, el documento de recomendación del Ministerio, donde todo lo que hemos hablado sobre la eficacia independientemente del que el paciente sea muy mayor, la eficacia independientemente de que haga mucho tiempo que sea vacunado y la eficacia independientemente de las comorbilidades es muy buena. Y lo dice el documento del Ministerio, ¿vale? Que es el que va a servirnos a las comunidades autónomas después para hacer cada uno nuestras instrucciones. Y la efectividad, porque ya sabéis la diferencia entre eficacia y efectividad, ¿no? Eficacia en mi ensayo controlado y ahora viene la vida real, donde se rompe la cadena de frío, se me olvida ponerme la segunda dosis, la enfermera me ha puesto mal la vacuna, he dispensado una vacuna de niños en adultos y pasan cosas reales de la vida real, donde siempre suelen disminuir los datos. Bueno, pues sí que efectivamente podéis decir, es verdad, aquí la cosa baja un poquito, pero daros cuenta que aquí han incluido, por un lado, a pacientes inmunocomprometidos. Un paciente inmunocomprometido, a lo mejor que está recién trasplantado, que tiene un VIH, que su sistema inmune apenas presenta respuesta y aún así tenemos estos valores. Y también en pacientes con una única dosis. O sea que sí, pero no. Y fijaros, si no, en la siguiente diapositiva, como cuando ya nos centramos en pacientes vacunados con 2 dosis, como no solamente la eficacia, sino también la efectividad es muy alta. Y esto lo vuelve otra vez a repetir el documento del Ministerio, que es una vacuna que tiene una muy alta efectividad, incluyendo personas muy mayores e incluyendo personas inmunodeprimidas. Fijaros el salto en ciencia, que antes no podíamos vacunarlos a los pacientes inmunodeprimidos y ahora no solamente los podemos vacunar, sino que además tenemos una vacuna potente. Pero vale, ¿y es segura la vacuna? Pues, ¿os acordáis que hablé del adyuvante? Pues el adyuvante es verdad que es el altavoz que grita más fuerte, pero también produce, claro, como pone a tope el sistema inmunitario, pues produce más dolor, más reacción local. Nuestros pacientes vacunados con Shingrix nos van a decir que les duele el brazo. Que lo sepáis, le van a doler el brazo 1 o 2 días, muy frecuentemente. Pero lo importante que son las reacciones adversas graves, no hay diferencia entre el grupo control y el grupo vacunado. Y por tanto el documento del Ministerio vuelve a concluir que es una vacuna segura, que las dos, Zostavax, la anterior y la de ahora, eran vacunas seguras y que por supuesto esta también lo es. ¿Y qué dice el documento del Ministerio? ¿Qué personas deberían tener financiada la vacuna? Deberían no tener que pagar
por esta vacuna, sino que se la pusieran en los hospitales, en preventiva, en los centros de salud. Bueno, pues ellos hablan, por supuesto, de los pacientes inmunodeprimidos, por una parte, todo tipo de pacientes inmunodeprimidos, como veis, son pacientes muy inmunodeprimidos, pero después el documento recomienda que a partir de este año 2022 deberíamos vacunar a toda la cohorte de personas que cumplen en el 2022 65 años. Y si aún quedasen vacunas, después de vacunar a todos los inmunodeprimidos y a todas las personas que cumplen este año 65, a la cohorte que cumple 80. Eso es lo que recomienda el Ministerio. Después, cada comunidad autónoma, como sabéis, tiene las competencias delegadas y hará una cosa u otra. Aquí en Andalucía, por ejemplo, por ahora, se le da mucha prioridad a los inmunodeprimidos. Esto os lo digo porque, teniendo además el respaldo del documento del Ministerio, creo que estamos perfectamente capacitados para hablarle de esta vacuna a todos nuestros pacientes de más de 50. Y, por supuesto, vacunar a nuestros padres, a nuestros hermanos mayores, a nuestros tíos y a toda la gente que queremos que envejezcan bien, con salud y no tengan que estar tomando opioides o un herpes oftálmico, cuando hay una vacuna que lo evita. Y para reforzar todavía un poco más y que no tengamos el miedo a hacer la recomendación que el viernes pasado en Madrid decían que era incluso una negligencia como sanitarios no hablar de las vacunas no financiadas a nuestros pacientes, simplemente porque no estén financiadas, ni siquiera hablarles de esas herramientas de prevención por un paternalismo malentendido. Tenemos qué es lo que hacen en otros países. Y mientras que hay 9 países en Europa que lo recomiendan en inmunodeprimidos, hay 13 que lo recomiendan en adultos sanos. O sea que la recomendación de esta vacuna para pacientes a partir de 50 años está súper extendida en Europa y que seguramente estará incluida en muchos países y también aquí en muchas comunidades autónomas. ¿Y qué preguntas para terminar nos pueden hacer en la farmacia? Ya la ha anticipado Javier. Si mi paciente que yo conozco, que el pobre ha pasado las de Caín con el herpes oftálmico, ya lo ha tenido, ¿le puedo recomendar que se vacune? Pues sí, le puedo recomendar que se vacune y le debo recomendar... Esperad, la paso. Y le puedo recomendar que se vacune. Porque además, con el herpes zóster, como ya ha contado Javier, pasa como con la neumonía, pasa con la meningitis. El que ya ha tenido una tiene más probabilidades de tener otra. Entonces, no es que solamente le pueda decir que se la ponga, es que se lo debo recomendar. ¿Vale? Y ahora que empieza la campaña de vacunación antigripal y que yo he venido a esta charla y me he dado cuenta de que mi padre está perfecto, que mi madre está poniendo toxina botulínica y va al gimnasio como una fiera, pero tiene los dos 60 años y no se me ha ocurrido a mí que se tienen que vacunar de esto y ahora los voy a vacunar a mis padres, ¿puedo aprovechar la campaña de vacunación antigripal para llevar yo la vacuna y que se la administren allí también? Pues sí. Esta vacuna se puede coadministrar con todas las vacunas del adulto, COVID, gripe, neumococo, ¿vale? Y una simple pincelada para, por si vamos a administrar vacunas, que yo creo que está a punto de llegar el momento de que pongamos vacunas en la farmacia, os cuento que la vacuna, si la abrís, tiene 2 viales, el vial 1 es el líquido y tiene el adyuvante, y el vial 2 tiene el polvo y tiene la glicoproteína. Y lo único que tenemos que hacer es sacar del vial 1 la solución, pincharla en el vial 2, agitar y ya tendríamos la solución preparada, la cargamos en la jeringa y si podemos, la ponemos. ¿Que no la podemos poner? Pues tenemos 6 horas para guardarla en la nevera. Transcurridas esas 6 horas hay que tirar la vacuna. ¿Vale? Esto porque como nos puede caer en cualquier momento, en todas las campañas de vacunación antigripal me despierto empapada en sudor, gritando por las noches, pensando que este año va a ser, pues os lo quería decir simplemente. Y no me vuelve a pasar esto, pero ya creo que solo queda lo de la embarazada y la lactante. ¿Se puede poner esta vacuna en embarazada y lactante? Si está dando el pecho, por supuesto. Como casi todos los medicamentos que se pueden administrar en lactancia y las vacunas inactivadas y activadas y todas se pueden poner dando el pecho.
¿vale? Y si la paciente, imaginaros que tiene un lupus, que el médico se lo ha recomendado, que se ha puesto la pobre ilusionada a su vacuna y ahora se ha enterado que está embarazada y está asustada porque no se puede poner en embarazada. Bueno, no se puede poner en embarazada porque no hay evidencia científica suficiente. Y los científicos, hasta que no lo demostremos, no se puede. Pero al tratarse de una vacuna inactivada, la tranquilizamos porque no va a tener probabilísimamente ningún problema por haberse vacunado. ¿Vale? Y bueno, antes de pasar a las conclusiones, simplemente eso, daros las gracias, dar las gracias a GSK y al Consejo General por invitarnos. Pasamos a las preguntas, esperamos que haya resultado útiles y un poco el resumen de todo, ya lo ha dicho Javier en su primera parte, el herpes no es una simple culebrilla. Tiene un dolor intenso, no hace falta que os lo contemos, lo veis todos los días en la farmacia, las pregavalinas, los antidepresivos, la gente mala como perros, ¿vale? El tema de la inmunidad celular, súper importante con el tema de la inmunosenescencia. Esta es una vacuna adyuvada. Acordaros cuando empiece la campaña de vacunación antigripal que a los mayores siempre, si podemos, vacuna de gripe adyuvada o de alta carga, específica para mayores que están inmunosenescentes. El adyuvante lo tenemos aquí y bueno, que podemos por fin proteger a nuestros pacientes inmunodeprimidos frente al herpes zóster, una complicación que ya ha contado él y ve todos los días y que es una herramienta de prevención, que nos animemos a hablarle de vacunas a nuestros pacientes y que bueno, ellos ya tomarán después la decisión junto, por supuesto, con su pediatra, con su médico de atención primaria, pero que no haya quedado en nosotros que no conozcan esta herramienta y les aparezca un zóster y les complique mucho la vida. Muchas gracias.